Amada Iglesia, buen día, apóstoles de Ministerio Centro de Intercesión Internacional, benditos son del Dios vivo y verdadero. Hoy clamamos, invocamos la presencia del Espíritu Santo, que sea quien nos hable, quien nos enseñe, quien nos redarguya, quien nos guíe. Hoy queremos ver en el nombre poderoso de Cristo Jesús cuál es el significado de la lengua. La lengua es un órgano del habla, pero también por extensión vienen a ser los idiomas a través de los cuales se comunican los hombres en las diferentes naciones. La lengua como un órgano del habla puede ser buena o puede ser mala. Nosotros vemos que las distintas lenguas que existen en los distintos naciones, países, pueblos, ¿verdad? Se debe precisamente a que Dios confundió a estos hombres que intentaron hacer la Torre de Babel, ¿verdad? Y entonces Dios los confunde y de ahí viene, ¿verdad? Se originan las diferentes lenguas. Pero también está, por ejemplo, lo que nos habla la palabra, el don de lenguas. El don de lenguas como un poder, pero este poder es de Dios, pero también como una manifestación de que la persona que habla lenguas es una manifestación de que pertenece o que es parte del cuerpo de Cristo. Bueno, mira, por ejemplo, la lengua puede ser fraudulenta. Vamos a ver ahí Salmo 120. Y bueno, te voy a decir una cosa, está relacionada la lengua, la boca y aún yo creo que la garganta, ¿sí? Porque obviamente todo lo que de alguna manera esté en la lengua, en la boca, pues también se relaciona con la garganta. Se contamina para bien o para mal, ¿sí? Nos dice Salmo 122, libra mi alma, oh Adonai, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Entonces, hay lengua fraudulenta. Si vemos, creo que más adelante vamos a leer Proverbios 6:17, habla de lengua mentirosa. Vamos a leer Proverbios 10:20. A ver. Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Bueno, en este caso, la naturaleza, la condición de la lengua de un ser humano, sea creyente o no, va a estar relacionado con lo que hay en el corazón. A mí me da mucha tristeza que la gente habla, ¿verdad? Y hay un lenguaje coprolálico, es decir, que generalmente la gente cuando se enoja habla palabras antisonantes, maldiciones. Y muchas veces en la forma de hablarse, aún como amistad, se están hablando con malas palabras, ¿sí? Entonces ahí, fíjate, todo eso pues viene del corazón. Sale, obviamente, la lengua pronuncia esto, pero está contaminando también la boca, la garganta. Entonces hay una relación de lo que se habla, de lo que es la lengua con lo que hay en el corazón. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros como hijos de Dios debemos de hablar el lenguaje de Dios. Pero muchas veces, ¿verdad? Hay apariencia porque nos hablamos de bendecido, ¿verdad? Pero ya en petit comité, ¿verdad? Ya se sueltan palabras antisonantes o palabras en doble sentido, truanerías, cosas que no es un lenguaje de Dios, ¿sí? Yo, hermano, ya no te quiero mencionar lo que he escuchado entre ministros, ¿sí? Entonces, es muy triste el lenguaje que se utiliza, pero nuevamente te digo, eso es producto de lo que hay en el corazón, ¿sí? Es un reflejo, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, aquí nos está diciendo, ¿verdad? Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Entonces, un justo pues tiene que hablar, ¿verdad? Lo que es justo. Y entonces esa lengua es plata. Esa lengua
es sabia, esa lengua es justa, esa lengua es salva, ¿sí? Nos dice, ¿verdad? Aquí Isaías 54, Isaías 54. Adonai, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, fíjate, no es lo mismo una lengua mentirosa, fraudulenta, a una lengua sabia, porque una lengua sabia va a traer descanso, ¿sí? Va a traer y va a dar palabras, va a dar consejo de sabiduría. Y estamos hablando sabiduría pues no humana, estamos hablando de la sabiduría de Dios, de la sabiduría que es de lo alto, ¿sí? De la que es sin mancha, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la lengua se compara con una espada afilada. Vamos a ver Salmos 64:3. Entonces, imagínate, cuando una persona está enojada, su lengua es como una espada. Está atravesando, ¿verdad? Pero para dañar. Dijimos que Isaías, Salmos 64:3. Para dañar, ¿sí? Entonces, la persona daña con su lengua, ¿verdad? Y deja a la otra persona con heridas en su alma. Y si la otra persona es resentida, pues eso no se le va a quitar fácilmente, ¿sí? Dice que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Entonces, esto es una espada. Esa lengua como espada está soltando palabra amarga, ¿sí? Y es lo que está atravesando la otra persona, ¿sí? La está lastimando. Y te digo nuevamente, si la otra persona es una persona que se resiente fácilmente, pues va a haber problemas, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, ahí la palabra en Hebreos, la escritura en Hebreos nos dice 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como espada y va penetrando. Y aunque el alma y el espíritu no se separan, la palabra de Dios discierne, puede tocar y decir, hasta aquí es espíritu y hasta aquí es alma. ¿Sí me explico? Pero con esto vemos que cuando las personas, ¿verdad?, utilizan su lengua para dañar, ¿verdad?, pues realmente están atravesando a las personas, las están lastimando, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque esas palabras con tu lengua, ¿verdad? Lo que hablas con tu lengua está ejerciendo un efecto profundo, está penetrando hasta los huesos, ¿sí? Y puede dañar tremendamente, ¿sí? Entonces aquí, ¿verdad? Nos dice... vamos a ver Proverbios 18:21. Fíjate bien lo que nos dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿sí? Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ¿cómo es tu lengua? ¿De vida o de muerte? Lo que tú estés haciendo con tu lengua es lo que estás amando. Y quien la ama comerá de ello. Si tú utilizas tu lengua para atravesar, ¿verdad?, para dañar, para matar gente, ¿verdad?, por tus palabras, por lo que estás soltando con la lengua, ¿verdad?, estás comiendo de eso, porque estás amando eso. Y quien la ama comerá de ello. Pero si con tu lengua sueltas palabra de vida, eso es lo que vas a comer. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque en lo que tú sueltas para otra persona, te está alcanzando a ti, ¿sí? Entonces,
tenemos que tener cuidado en ello, ¿sí? Entonces, fíjate bien, aquí tenemos como sinónimo de lengua, pues está labio, boca, y como te digo, creo que también la garganta, ¿sí? Y bueno, ya dijimos que está el don de lenguas, ¿verdad? Que es como una señal, ¿verdad? Que siga el evangelio, pero también una manifestación de que perteneces o que eres parte del cuerpo de Cristo, porque estos dones son poder, ¿verdad? Que son dados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, aquí nos dice lengua del hebreo 3956, que es lashon, que quiere decir, ¿verdad? Como instrumento para lamer, comer o hablar. Dice que es lengua de llama. También hay entradas de agua que tienen la forma de lengua. Bahía, deslenguado, encantador, hablador, hablar, lengua, etcétera, ¿sí? Nos manda 3960, que es la shan, raíz primaria, que es calumniar. Entonces vemos que hay lenguas que son calumniadoras, hay lenguas que acusan, dice acusar, infamar, ¿sí? Entonces aquí nos dice, bueno, aquí vamos a leer Génesis, el capítulo 10, el versículo 5, el versículo 20 y el versículo 31. Aquí en este caso se va a referir a los idiomas. Dice, de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua. Entonces aquí es de idioma. Con estos son los hijos de Cam, con sus familias, con sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones, etcétera, ¿verdad? El 31, ¿verdad? Nos dice, estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Entonces ahí se está refiriendo, ¿verdad? A lengua de idioma, ¿sí? Ok. Nos dice Ezequiel 3, el versículo 5 y el versículo 26. Vamos a leer desde el 4, dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Entonces, aquí una de las cosas es que el carácter del pueblo de Israel es que era realmente insolente. El pueblo de Israel era pueblo de dura cerviz, ¿sí? Era duro de corazón. Entonces, en este sentido, el pueblo de Israel no oía, ¿verdad? Lo que los profetas hablaban de parte de Dios, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿verdad? Es más cuando se encuentra una persona que habla una lengua de idioma distinta de la otra persona, pues esto constituye una barrera. No te comunicas fácilmente, pero aún esa barrera es más fácil de derribar que la barrera de un corazón endurecido, ¿sí? Donde hay una dura cerviz. Entonces se está refiriendo a esto. Dice, y el 25 nos dice, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Entonces, en realidad, aquí lo que Dios está haciendo es impedir que realmente suelte palabra de Dios, que no hable palabra de Dios. Aquí en este caso, ¿verdad? Es a Ezequiel, ¿verdad? Permanece mudo, ¿verdad? Hasta que Dios le diga que tiene que hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un corazón endurecido, hay una dura cerviz. Y nuevamente, ¿verdad? Es más fácil derribar una barrera de un idioma, ¿sí? De distinto idioma, ¿verdad? A las barreras que constituyen un corazón endurecido.
Ujú. Ok. Fíjate bien, aquí nos dice en Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Adonai: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo para hablar y torpe de lengua. Aquí está refiriendo obviamente que tenía problemas Moisés para expresarse. Uh-huh. Y Adonai le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Adonai? Entonces aquí, ¿verdad? Lo que Dios le está diciendo a Moisés es: yo soy el Todopoderoso, y a mí me plació escogerte a ti con ese problema que tienes. O sea, no te preocupes, yo te escogí. A mí me plació escogerte a ti. Yo que doy la vista, que doy el oído, que doy la boca, ¿verdad? El habla a todo ser humano. Que doy, ¿verdad? El oído al sordo. Entonces, no creas, hermano, hermana, que porque tú tienes ciertas limitaciones o tienes cierta condición, porque nosotros nos vemos todas las carencias, ¿verdad? O sea, para eso Dios no es problema, porque Él es el que da la vida, Él es el que hace los órganos, el que da la vista, el que da el oído, ¿verdad? Entonces lo que Dios quiere es nuestro corazón, ¿sí? Nuestra disposición, que escuchemos, que estemos atentos a su llamado, ¿sí? Y que le digamos: sí, heme aquí. Porque Él es el que va a capacitar y el que te va realmente a adiestrar en todo, te va a equipar, ¿sí? Entonces, solamente importante es que sea el Señor quien te está llamando. Uh-huh. Deuteronomio 28:49. Uh-huh. Fíjate bien lo que nos dice: Adonai traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está hablando, ¿verdad? Todo lo que experimentó Israel de los horrores de un sitio, ¿verdad? Por una invasión de gente feroz. Ese fue, obviamente, lo que experimentó Israel en el tiempo, ¿verdad? De Babilonia. Uh-huh. Los babilónicos, ¿sí? Entonces esto se cumplió cuando Jerusalén fue sitiada por los babilonios. Uh-huh. Y posteriormente por los romanos. Uh-huh. Bueno, ok. Vamos a leer aquí Josué 10:21. Dice, 10:21. Ok. Todo pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento de Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. O sea, todos calladitos. Nadie habló en contra de su prójimo. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Uh-huh. Aquí, Jueces 7:5 nos dice: entonces llevó el pueblo a las aguas, y Adonai dijo a Gedeón, ese es el tiempo de Gedeón, ¿verdad? Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lambe el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Entonces aquí lo que Dios hizo es que probó a los soldados, ¿verdad? Junto al río, en este caso para reducir la cantidad de soldados. Y todo esto era con el propósito de que la gloria fuera para Dios, ¿sí? Entonces, los que doblaron sus rodillas para beber fueron eliminados. Uh-huh. Pero esto fue una estrategia de Dios para quitar soldados y que fueran los menos
los menos soldados, ¿verdad? Para que la gloria fuera de Dios, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Déjenme conectar. Bueno, aquí nos dice, segundo libro de Samuel 23:2, el espíritu de Adonai ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces está totalmente asociado el hablar, la lengua, la boca, garganta, ¿sí? Dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Entonces aquí realmente lo que está pasando es que está describiendo al Mesías. Él es el justo y Él es el que gobierna, ¿verdad? El que gobernó en el caminar en la tierra en el temor de Dios, ¿sí? Nos dice aquí Esther 1:22, dice, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo, de su respectivo pueblo, ¿verdad? Entonces aquí se está refiriendo a idioma, ¿sí? Y que lo que estaba hablando, ¿verdad? Es que cada marido fuera el señor de su casa. Entonces, esto es importante. Esther 3:12 nos dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con anillo de rey. Entonces aquí está hablando de idioma. A ver, vamos a ver. Aquí el Esther 8:9 también se refiere a lengua, pero de idioma. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, idioma, a los judíos también conforme a su escritura y lengua, ¿sí? Aquí dice Job 5:21, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. Entonces aquí lo que nos está hablando y lo que nos está diciendo es que alguien que realmente se somete a la voluntad del Todopoderoso, creyendo, obedeciendo, ¿verdad? Va a experimentar liberación divina, ¿verdad? Va a quedar librado, será escondido, ¿verdad? Del azote de la lengua del malo. Aquí Job 6:30 dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Entonces, nuevamente, lo que está en la lengua, lo que está en la boca, lo que sale en la garganta es porque está en el corazón, ¿sí? Aquí nos dice Job 20:12, si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y él de áspide será dentro de él. Entonces, fíjate bien, muchas veces, ¿verdad? Por supuesto que si hay, aquí dice, el mal se endulzó en su boca, es porque está en el corazón. Pero, por ejemplo, hay gente que dice, ¿verdad?, que disfruta la venganza, ¿sí? Entonces, ese mal es algo que siente
dulce, placentero, ¿verdad? Disfruta en su boca para llevarlo a cabo. Pero es algo, por supuesto, ¿verdad?, que sale del corazón. Entonces, qué tremendo, ¿sí? Y nos dice el 15, devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspide chupará, los matará lengua de víbora. Qué tremendo. Fíjate, nos dice Job 27:4, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Entonces quiere decir que una lengua que habla engaño, que pronuncia engaño, pues hace verdad que en sí la persona pierda su integridad. O una lengua fraudulenta, ¿sí? Una lengua que le sabe dulce la venganza, ¿verdad? Que está endulzando el mal en su boca, ¿no? Entonces, pues está perdiendo la integridad. Ok. Vamos a leer Salmo 5:9. Entonces vemos que, pues dependiendo de la lengua misma te puede hacer tropezar, ¿eh? Pero la lengua sabia te trae descanso, ¿sí? Te estimula, te da vida, ¿sí? Estamos hablando que es una persona que entonces está hablando esa lengua sabia por el Espíritu, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Salmo 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, ¿sí? Sepulcro abierto es su garganta, por eso te digo, está relacionado lengua, garganta, boca, ¿verdad? Con el corazón. Con su lengua hablan lisonjas, ¿sí? Entonces, las lisonjas, ¿verdad?, te van a hacer tropezar. Está un poquito frío. Entonces, pues nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas veces, pues la gente está acostumbrada pues ya a hablar de determinada manera, ¿no? Y Dios quiere que corrijamos, que cambiemos las cosas que no son de Él, que no son diseño de Él, ¿verdad? Que sean cambiadas, pero esto va a ser por el Espíritu Santo. Nuevamente porque lo que habla una persona es lo que sale del corazón. Ok. Salmo 12, 3, 4. Adonai destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, ¿verdad? Que dice yo hice, ¿verdad? Y yo voy a hacer, ¿verdad? Y empiezas a decir, ¿verdad? Que hiciste, ¿verdad? Con fulanito, que obtuviste, ¿verdad? Entonces es una lengua jactanciosa, habla jactancia. Dice, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es el Señor de nosotros? Su lengua, ¿sí? Su lengua. Entonces, en muchos, la lengua es su Señor. La lengua los está gobernando, ¿sí? La lengua está realmente, ¿verdad?, manejando sus vidas. Hay gente que habla sin razonar, sin pensar, sin considerar, ¿verdad? No sé. Uno tiene que aprender a medir sus palabras, ¿sí? Pero esta medida sea porque tu corazón está siendo cambiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque igual a lo mejor puedes medir tus palabras, pero hay muchas cosas en tu corazón fuera del diseño de Dios. No, que esas palabras medidas, ¿verdad?, que lo que hable sea sabiduría, que lo que hable sea amor, que lo que hable sea justicia, ¿verdad? Pero que sea producto de que tu corazón está siendo cambiado, transformado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Nos dice Salmos 15:3,
El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, ¿sí? Entonces, hay lenguas que calumnian. Uh-huh. Entonces, mira, esto es tremendo porque muchas veces creemos que yendo a la iglesia, ¿verdad? Estamos bien. Y no, tenemos que tener cuidado en nuestras vidas. No, pero es que tú eras así, sí, pero el Señor te está cambiando y te está transformando, ¿sí? Entonces, pero tú te estás dejando, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Salmo 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Bueno, aquí se está refiriendo a Jesús, como su lengua en todo ese aflicción en su espíritu, su alma, su cuerpo, ¿verdad? Todos los golpes, la deshidratación, la pérdida de sangre, pues hizo que se le pegara, ¿verdad? Su lengua a su paladar. Aquí se está refiriendo a Jesús, ¿sí? Aquí nos dice, Salmo 31:20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Entonces, esto, hermano, solamente lo puede ser el Señor, pero nuevamente, ¿tú cómo quieres que el Señor te guarde cuando no estás viviendo nada de la palabra, cuando no eres temeroso de Dios, cuando no hay obediencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser congruentes, ¿sí? Con lo que dice la palabra, ¿sí? Salmo 34:13 nos dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, guarda tu lengua del mal, ¿sí? ¿Y dónde está el mal? En el corazón, ¿sí? Dice, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, la lengua está muy relacionada con la mentira, con la fraudulencia, con la calumnia, con el engaño, ¿sí? Con el mal, ¿sí? Que es, nuevamente, mi hermano, mi hermana, lo que sale del corazón, ¿sí? Salmo 35:28 dice, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Entonces, esta es una lengua que está alabando a Dios, ¿sí? Que no se permite en ningún momento, ¿verdad? El mal. ¿Por qué? Porque hablará su justicia y de tu alabanza todo el día, ¿sí? Fíjate bien, Salmo 37:30 dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia, ¿sí? Esto le agrada, por supuesto, a Dios, ¿sí? Ok. 50:19, Salmo, nos dice, si veía al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. 51:14 de Salmo dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí? Salmo 52:2 y 4. Agravios maquina tu lengua. Entonces, la maquinación, ¿dónde está? En el corazón y después la va a manifestar la lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, es decir, palabras dañinas, ¿sí?
engañosa lengua. ¡Ay, qué tremendo! ¿Sí? Salmo 55:9. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Entonces, hay lenguas violentas. O sea, no, que no empiece, ¿verdad? Y que no se enoje la persona porque empieza a hablar y la lengua va a ser una lengua violenta, te va a insultar, te va a denigrar, ¿verdad? Te va a humillar, bueno, son lenguas violentas, ¿sí? Proverbios 6, 17 y 24. Desde el 16 vamos a leer. 6 cosas aborrece Adonai, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos de maldad, los pies presurosos a correr al mal. El 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Entonces, fíjate, aquí parte del engaño, ¿verdad? Es que es una lengua que te va a hablar con blandura, ¿sí? Y eso generalmente, ¿verdad?, hace caer a los hombres, porque dice, ¿verdad?, que esto lo hace la mujer extraña. ¡Qué barbaridad! Pero, bueno, está bien. Lo que pasa es que muchas veces hay orfandad, hay baja autoestima, ¿verdad? Y necesitas palabras, tanto en el caso de la mujer como en el caso del hombre. Y aquí, ¿verdad? O en una soledad que tengas, ¿verdad? Te empiezan a hablar con blandura de lengua, la mujer extraña y te hace caer. Te engañó, te mintió. Qué tremendo. Dice Proverbios, este ya lo leímos. Proverbios 12, vamos a leer el 18 y el 19. Dice, los hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, ¿sí? Te sana, te aclara, ¿sí? El labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Pues sí, hasta que la persona se da cuenta, hasta que el Espíritu Santo te descubre. Y muchas veces el Espíritu Santo te descubre, pero ahí estás. ¿Por qué? Porque mucha gente ama más la mentira, ¿sí?, que la verdad. Proverbios 15, el 2 y el 4, vamos a leer desde el 1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, el enojo, ¿verdad? La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. El 4, bueno, leemos desde el 3, dice, los ojos de Adonai están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, una lengua, ¿verdad?, con perversidad va a quebrantar tu espíritu, te va a dañar, es perniciosa, ¿sí? Entonces, siempre se tiene que buscar, ¿verdad?, lo que te edifica, lo que es medicina, lo que tú sientes que te fortalece, ¿sí? No lo que te quebranta y lo que te destruye, no. Proverbios 17:20 dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve en su lengua caerá en el mal, ¿sí? Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, ¿sí? Ya se la habíamos leído. Aquí, Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda. ¿De qué? De angustias.
Escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Isaías 5:24 dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será la raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Adonai de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Qué tremendo. Bueno, aquí del griego 1100 es glosa para lengua, ¿sí? Que quiere decir lengua, implica lenguaje, idioma, ¿sí? Dice que se adquiere naturalmente en el caso del idioma, ¿verdad? Dice lengua. Y aquí nos dice Lucas 1:64, dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Aquí está, se refiere a Zacarías, el que fue, ¿verdad?, padre de Juan el Bautista, ¿sí? Bueno, aquí vamos a leer Hechos. Vamos a leer Hechos 2, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a leer del 1 al 11, creo. 11. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, es el derramamiento del Espíritu Santo en fuego. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno se oía hablar en su propia lengua. Es decir, haz de cuenta que yo hablo español, ¿verdad? Pero estoy con un americano y empiezo yo a hablar y el americano me entiende porque escucha que estoy hablando en inglés. Entonces, esto se refiere a idiomas, no a dones, se refiere a idiomas. Entonces, aquí había de varias partes, ¿verdad? De varios pueblos, y ellos, cada uno escuchaba hablar en su idioma, cuando cada uno, ¿verdad?, hablaba distinta lengua. Sí, entonces está refiriendo a idiomas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, ¿sí?, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que estamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces, qué impactante ha de haber sido esto, ¿sí? Entonces, pues nosotros, hermano, tenemos que anhelar a que venga un derramamiento así del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿sí? El 26 dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Bueno, pueden leer ahí todo el 12. Yo saco pues, los más, no todos a veces, porque si no, no se alcanza el tiempo. Fíjate bien, aquí ya sería de Don, Hechos 19:6, y habiéndose impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces ahí ya es don de lenguas. Aquí
Romanos 3:13 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Qué tremendo. Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Sí? Se refiere al músculo, ¿sí? De la boca. Aquí en 1 Corintios 12, vamos a leer 9, y después leemos el 28 y el 30. Aquí ya está hablando de los dones como una manifestación del cuerpo de Cristo. Dice, a otro fe por el mismo espíritu con E mayúscula, y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu con E mayúscula, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas, es realmente dones, y a otro interpretación de lenguas, ¿sí? Y el 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos? Ahí está haciendo frío. ¿Dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro el camino más excelente, aún más excelente, ¿no? Y dice que es el camino del amor, ¿sí? Dice 1 Corintios 13, el versículo 1 y el 8, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, es nuevamente don de lenguas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. El versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Entonces, todo esto que son los dones van a acabar y lo que va a permanecer realmente es el amor. Vamos a leer 1 Corintios 14, 2 y después del 4 al 6. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu con E mayúscula habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Entonces, Dios no quiere, ¿verdad?, que haya velos, ¿sí?, de tinieblas. Cuando no se entiende algo, hay velos, ¿sí? Entonces, lo que Dios quiere, ¿verdad?, es que a través de los dones que Él da, la iglesia sea edificada, exhortada y consolada. Filipenses 2:11 nos dice, desde el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Santiago, vamos a leer del 3, 5 al 8. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea que la lengua sí es un fuego, ¿sí? Pero puede encender un grande bosque.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves, y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que someter todo esto, hermano, al Espíritu Santo. Sí. Tenemos que, hermano, depender en esto del Espíritu Santo. Porque nos está diciendo, ningún hombre puede domar la lengua. ¿Sí? Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces, de veras, hermano, simplemente alguien cuando se enoja, hermano, o cuando nos enojamos, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien y busque la paz y sígala. ¿Sí? Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y asegurémonos nuestros corazones delante de Él. Entonces, nuevamente, lo que sale en nuestra garganta, nuestra boca, nuestros labios, nuestra lengua, es porque está en el corazón, hermano. Entonces, tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, ¿sí? Y aseguremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, ¿sí? Después viene aquí ya Apocalipsis, ya se nos terminó el tiempo. Vamos a leer Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Sí? Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, idiomas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y de palmas en las manos. Bueno, entonces, mis hermanos, aquí, ¿verdad? Hay dones de lenguas, ¿verdad? Hay don de lenguas, que es una manifestación de que es el cuerpo de Cristo. Ahora, se tiene que saber si esas lenguas son del Espíritu Santo, porque también hay lenguas satánicas, ¿sí? Entonces, no creas que todo el que habla lenguas son de Dios. Tenemos que ver si es del Espíritu Santo. Y está, ¿verdad? Las lenguas de idiomas. Uh-huh. Entonces, mis hermanos, pues espero que esto les sirva y pues Dios les bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús.